Oye amigos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bienvenidos todos a mi casa. Pues bueno, hoy con un tema muy interesante, gentileza de mis buenos amigos de la Brújula Verde, en un texto pues que realmente cuando lo vi dije, Tate, me interesa primero leerlo porque no estaba seguro de lo que significaba y menos su origen de la palabra Banzai, porque es el grito que hacían los japoneses en sus temibles cargas. Es casi imposible que alguien no haya visto nunca alguna película sobre la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y que no se haya pronunciado esta palabra. Así que es poco probable también que la palabra Banzai pues os resulte desconocida. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Quien más o quien menos, todos sabemos lo que los soldados japoneses que lo gritaban en la batalla, ¡Banzai! Y varias veces, además, ¡Banzai! ¡Banzai! Muy bien. En realidad, es la síntesis de una expresión mucho más larga, como a lo largo del texto os voy a contar. Repito, gracias señores de la Brújula Verde por tan extraordinario trabajo. Aquí nos interesa porque, en cierto contexto, daba nombre a una acción desesperada que se llevaba a cabo cuando todo parecía perdido. La carga Banzai, la famosa carga Banzai. La expresión completa es Tenokeika Banzai, que se profería enfáticamente y puede traducirse como larga vida al emperador. Sin embargo, dicha traducción es más bien una adaptación, ya que literalmente quiere decir 10.000 años, tal como reza su versión original, Wanzui. Si alguien habla japonés o chino, se habrá dado cuenta que el Wanzui no es un término nipón. Surgió en la antigua China, sin que se sepa exactamente cómo, aunque una leyenda lo explica con el característico tono fantástico. Siempre hay una leyenda en estas historias. El relato legendario dice que milagrosamente, pues se lo dijo el Songsan, una montaña de la provincia de Henan, que se considera sagrada, razón por la cual abundan templos y monasterios budistas en su falda, entre ellos el famoso Shaolin. Al emperador Wu de Han, cuando este lo visitó en el año 110 a.C., pues desde entonces quedó asociado al trono como forma de desear a su titular un largo reinado. Aunque durante los periodos de las 5 dinastías y los 10 reinos se extendió su uso a todos los miembros de la corte imperial. Efímeramente, pues luego volvería a ser exclusiva del gobernante. Ello no impidió que poderosos eunucos como Liu Jin o Wei Zhouxiang idearan pues una osada alternativa que los acercaban sin llegar a igualarlos, evitando caer en el desacato, emplear Yu Quan Xiu, que significa 9.000 años. La frase completa más frecuente era repetida varias veces. We want Xiu, want Xiu, want Xiu. Vaya tela también, que mi emperador viva y gobierne por 10.000 años, 10.000 años, 10.000 años, veces 10.000 años. Las emperatrices tenían que conformarse con solo 1.000, salvo la poderosa Cixi, que gobernaría entre el 1861 y 1908. En su etapa brotaría la rebelión de los Boxer y el asedio de las embajadas occidentales, y se le concedió el Wanzhou como como muestran algunas fotografías de la época, de manera análoga al 100.000 que los cronistas españoles del siglo XVI y XVII usaban en sus escritos para referirse a un enorme número de enemigos o de habitantes. Para los chinos, el número 10.000 tenía una connotación simbólica de infinito o inacabable, y de hecho, pues el número 100.000 se expresa como 10 decenas de miles. Por eso la traducción que se suele hacer hoy en día es la mencionada larga vida. Incluso en el siglo XX se adoptaron versiones tanto durante la Revolución como en la lucha contra los japoneses, y en honor al Partido Comunista o de su líder se aboliría en 2018, aunque sigue en uso en tanto Corea del Norte como en Vietnam. Y es que en China ejercería una
ejercería una considerable influencia política y cultural sobre los países de su entorno durante siglos. Pensamiento, escritura, religión. De ahí que la expresión traspasara fronteras y arraigara en ellos, como más tarde veremos. A Japón llegó en el siglo VIII después de Cristo, o puede que antes, puesto que el Nihonzoki, pues también conocido como Nihongi, es que además las palabras se las trae, Nihongi, el segundo libro más antiguo de la historia japonesa, contiene la reseña de un episodio del mandato de la emperatriz Kogiku, en el que los campesinos le gritaron ¡Banzai! En el 642 después de Cristo. Como se ve, al principio de la palabra usada era Banzai, ya que la E no pasaría a ser A hasta los tiempos de la Revolución Meiji. Fue en ese contexto cuando la Constitución promulgada en 1889 incorporaría el Banzai como forma ritual en su primer artículo, y los estudiantes universitarios aclamaron al joven emperador al pasar en su carruaje, recuperándose así una tradición que había caído en desuso para los mandatarios, si bien se conservaba en otros ámbitos. Los miembros del Jiu Miken Undo o Jiuto, Movimiento por la Libertad y los Derechos del Pueblo, que había apoyado la revolución, solían gritar Jiu Banzai, es decir, larga vida a la libertad. Eso sí, la expresión Banzai se vincula sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados del ejército japonés la exclamaban al realizar las famosas cargas que llevaban a cabo cuando veían una inminente derrota. De hecho, algunos estudiosos del tema consideran que el grito forma parte del Gyokusai, término traducible como fragmento de jade o más libremente joya rota, que se usaba metafóricamente para aludir a un acto de autodestrucción o una muerte realmente honorable. Un concepto también de origen chino, tal y como refleja una cita del libro de Qi del Norte, una historia oficial de la dinastía homónima terminada por Li Baiao en el 636 después de Cristo. Un verdadero hombre preferiría ser una joya rota antes que avergonzarse de ser un azulejo intacto. La verdad es que el dicho se las trae y queda claro, ¿eh? Este texto aludía al acto de honor de cientos de adeptos del clan imperial que morirían defendiéndolo ante sus enemigos. Japón desarrolló un ideal similar que oficializaría el seppuku, la famosa ceremonia que en Occidente es más conocida por el nombre de harakiri, nombre que sin embargo los nipones consideran más bien vulgar. Formaba parte del Bushido, camino del guerrero, un código ético que seguían los samuráis y que, con unos retoques para actualizarlo, se recuperaría tras la Revolución Meiji como vía para romper con el feudalismo. El Bushido se implantaría en las Fuerzas Armadas Imperiales y en la propia administración. De hecho, el hecho es que algún personaje ilustre pues muriera heroicamente siguiendo esos preceptos, pues le conferiría pues la aureola romántica que necesitaba para su aceptación. Fue el caso de Saigo Takamori, político y militar que durante la rebelión de Satsuma de 1877 fallecería luchando con el enemigo a la desesperada, o por seppuku. No está del todo claro, la verdad, pero bueno, era desesperada seguro. Mientras sus últimos compañeros se lanzaban espada en mano contra los fusileros enemigos a fin de acabar con el sufrimiento que significaba ir a perder la batalla. Algo similar harían los soldados que cargaron a bayoneta calada contra los defensores de Port Arthur, pereciendo bajo las ametralladoras rusas. Y bueno, la costumbre ya se había asentado y aunque las bajas resultaban tremendas en la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945, aquellos ataques en oleadas darían un resultado gracias a que las armas chinas no eran automáticas. Eso crea una impresión un tanto engañosa en el sentido de que se adoptaron finalmente como si fuera una táctica de guerra. Recibieron el nombre de cargas Banzai debido a lo que era usual, pues gritar 3 veces Tenoteika Banzai,
Tenoteika Banzai y Tenoteika Banzai. Levantando los brazos sobre la cabeza. No sé si lo he dicho bien, pero bueno. A continuación, antes de caer prisionero o rendirse, pues corrían contra el enemigo mientras seguían exclamándolo, a menudo pues resumido en Banzai, solamente con el objetivo de atemorizar al enemigo. A esas alturas del combate lo mismo se usaba como arma un fusil que la bayoneta sola, una katana o incluso una granada de mano para hacerla estallar en el último momento, pereciendo así el que atacaba y llevándose por delante el que pudiera. Claro que no siempre fue así, obviamente. Se trataba al fin y al cabo de una medida desesperada y por eso hubo que esperar a que pasara el Ecuador de la Segunda Guerra Mundial para que se generalizara. Algunas cargas Banzai resultaron realmente estremecedoras. Por ejemplo, las dos que se hicieron el 17 de agosto de 1942 en el atolón Makin, actual Butaritari Kiribati, contra los marines estadounidenses que desembarcaron en una operación que formaba parte de la campaña de Guadalcanal, iniciada 10 días antes. Murieron centenar y medio de nipones, lo que significó el fin de toda la guarnición que allí había. La de Tenaru, isla de Guadalcanal, 4 jornadas más tarde, fue muchísimo peor porque cayeron 800 con el mismo resultado. Su jefe, el coronel Kiyoano Ichiki, se hizo el seppuku. Otro coronel, Yasuyo Yamasaki, dirigiría a 2.600 soldados en una nueva carga Banzai durante la batalla de Atu, archipiélago de las Aleutianas, corriendo ladera abajo. Y bueno, lograron superar la línea defensiva y en el paroxismo mataron a los pacientes de un hospital. Hablamos de los norteamericanos, pero al final solo quedaron de esos 2.629 hombres con vida. Realmente una auténtica masacre. No obstante, la mayor carga Banzai en la que se participó incluso civiles armados, participaron incluso civiles armados con lanzas de bambú, porque la propaganda les había dicho que el enemigo los mataría de todos modos, tuvo lugar en otra latitud, en las Islas Marianas, donde se disputó la batalla de Saipan. El teniente general Yasuhiro Saito era consciente de que la caída de aquella posición iba a proporcionar a Estados Unidos una magnífica base para que los bombarderos pudieran hacer raids sobre las ciudades japonesas, así que estaba dispuesto a luchar hasta el último hombre y hasta la muerte. Dicho y hecho, el 9 de julio, tras haber resistido hasta el límite y siendo ya la derrota era inminente, Saito se puso al frente de sus tropas, encabezando una carga. Aquellos 4.300 hombres, algunos heridos que apenas se tendían en pie y menos para correr, fueron barridos por una auténtica cortina de balas, cortina de fuego de todo tipo. Eso sí, un soldado hispano logró convencer a 1.000.000 de japoneses para que se rindieran. Una de las batallas más duras de la campaña del Pacífico sería, como muchos de vosotros sabéis, la de Iwo Jima. Y en esa pequeña isla del archipiélago, Ogasawara disponía para su defensa de una red de túneles subterráneos que permitían a los japoneses abrir fuego y cambiar de posición con cierta rapidez, dificultando así la conquista de un terreno muy agreste. El general Tadamuichi Kurabashi prohibiría a los soldados hacer cargas Banzai por considerarlas inútiles. Prefería que fuera el enemigo el que tuviera que lanzarse al ataque contra sus bien resguardadas posiciones. Solo al final, estando todo perdido, cargó al frente de los 200 hombres que le quedaron tras ser machacados por la artillería una y otra vez, llegando a un cuerpo a cuerpo con los marines y todos los nipones acabarían muertos. Por supuesto hubo más cargas Banzai, a pesar de que se habían revelado como inútiles ante los adversarios bien adiestrados y más con armas automáticas, no como los chinos. Sin embargo, el gobierno japonés insistió con ellas porque estaba dispuesto a todo con tal de evitar una invasión de su propio territorio. Así lo expresó a finales del 44 con una promulgación del Ichioku Yosukai,
cuyo significado es 100 millones de fragmentos de jade, alusivos a los 100 millones de habitantes que tenía el país. El número de bajas estadounidenses que iba a causar la puesta en práctica de esta resistencia popular fue uno de los argumentos que se barajaron al dar visto bueno a los lanzamientos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En ese contexto nacerían también los Tokotai o Shimpu, Tokubetsu, Kogekitai, unidad especial de ataque Shimpu, más conocido por todos vosotros y por todo Occidente como kamikazes. Como es sabido, eran pilotos de las fuerzas aéreas imperiales que estrellaban sus aviones contra buques enemigos y que, igual que sus homólogos terrestres, obtuvieron más repercusión mediática que efectos prácticos. La visión romántica dice que los kamikazes gritaban Banzai antes de impactar contra su objetivo. Es algo que no se ha podido demostrar por razones obvias, aunque entra dentro de lo plausible o lo posible, como decía el texto. La expresión ha logrado pervivir en el tiempo, en parte porque las tropas estadounidenses que ocuparon Japón lo popularizaron ellos mismos en Occidente, pero hoy se usa como grito de victoria, equivalente a hurra, normalmente en un contexto menos violento y algo más, digamos, dentro del deporte. No obstante, sigue exclamándose a la vieja usanza, repetido 3 veces, Teno que kai Banzai, mientras se alzan los brazos en determinados momentos oficiales, tales como la entronización de un nuevo emperador o cuando se disuelve la Shogun, Cámara de Representantes, o de la Kokai, Dieta Nacional o Parlamento. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido este interesantísimo texto de La Brújula Verde, que cuando lo leí dije, ostras, esto es fantástico, me he enterado de muchas cosas que no sabía y espero que hoy vosotros os hayáis enterado de muchas cosas que no sabíais sobre el origen de la palabra Banzai. ¡Hasta luego, nenes! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! El paquete sigue cerrado. Ya veremos si aguanta mañana. Hasta luego.